Khan esperaba detrás de la puerta, pensando que al abrirla se encontraría con algunos monstruos, como los que lo habían atacado anteriormente. Por eso mismo decidió no ser él quien abriera, retrocediendo y sentándose sobre la cama, diciéndole a la persona que había tocado que entrara por su cuenta, mientras se le escondía la cuchilla a sus espaldas, preparado para cualquier eventualidad. La puerta se abrió, y un hombre de cabello gris, de una edad madura, entró a la habitación. Él era el alcalde del pueblo. Y debido a que había recibido un informe acerca de un viajero que no podía comunicarse verbalmente, decidió venir a visitarlo. En un inicio Khan pensó que se trataba de un humano ordinario, o quizás de alguien disfrazado. El supuesto alcalde mencionó que el nombre de Khan era un tanto raro. Y dijo esto porque él podía ver su ventana de estado, algo que le parecía molesto a Khan. El alcalde aseguró que por lo general es mejor mantener la ventana de estado de manera oculta. Sin embargo, ocultarla no sirve de nada contra alguien que posea la bendición de la observación. Información que Khan desconocía claramente. El alcalde lo observó brevemente, algo decepcionado, pues él pensaba que se trataba de una hada disfrazada. O tal vez de algún forastero de alguna tierra extranjera. Debido a que estas tierras están en malos términos con las hadas. Todo esto porque los gnolls perdieron su hábitat natural, debido a la codicia de las hadas. Esto conllevó a que empezaran a invadir los territorios humanos, trayendo consecuencias desastrosas a muchas familias. Y este pueblo terminó convirtiéndose en una base para aquellos que se han reunido para cobrar venganza. El alcalde también le preguntó a Khan por qué motivo la droga paralizante que él colocó en su cena no tuvo ningún efecto sobre él. Al escuchar esto no dudó ni un segundo en atacar a aquel sujeto frente a él, lanzándose con su daga. Lastimosamente, este no pudo alcanzar a su objetivo, ya que parecía estar paralizado. El alcalde le explica que esas sucias hadas tienen una alta tolerancia a las drogas. Por ende él desarrolló esta magia paralizante para una situación como esta, creando una especie de cuerda invisible que Khan no podía romper. Y más que nada se debió a que Khan tuvo mala suerte por haber empuñado un arma de las hadas contra aquel sujeto, arma que él arrebató de sus manos, pidiéndole que observara su ventana de estado para que entendiera el por qué había perdido. Dicho sujeto poseía una maldición, donde había sido nombrado como enemigo de las hadas. El alcalde llevó a Khan entonces a una especie de sótano. Aquí Khan trató de congeniar con él, asegurándole que él no era una de esas hadas, como las que el alcalde tanto odiaba. El alcalde le preguntó entonces en dónde había obtenido aquella arma, a lo que Khan respondió que la consiguió después de matar a una hada que le había disparado una flecha de la nada, tratando nuevamente de convencer al alcalde de que ellos podrían ser aliados, teniendo como las hadas a sus enemigas comunes. El alcalde parecía empezar a congeniar con él, e incluso aseguró que empezaba a agradarle. Pero lastimosamente para Khan, el alcalde ya tenía sus propios planes para él, liberando uno de los cuerpos que tenía sometido. En aquel lúgubre lugar, el cuerpo del hada cayó al suelo, mientras el alcalde se paraba sobre él, asegurando que él era un mago oscuro, por lo que tenía pensado utilizar a Khan como un sacrificio para aumentar su esperanza de vida, porque esta era la manera en que él sobrevivía a la maldición que había obtenido por parte de las hadas. Khan trató nuevamente de entablar una conversación con Crimson, por lo que en esta ocasión él decidió darle la oportunidad de que hablara. Por lo menos podía escuchar la última petición de alguien que iba a morir. Pero las hadas que tenía cautivas hacían demasiado ruido, así que Crimson decidió hacerlas callar a punta de violentos latigazos, que sinceramente no parecía nada agradable de ver. Cuando finalmente todo se tranquilizó, Crimson preguntó a Khan qué es lo que quería decirle por su comportamiento y acciones. Khan entendió que había una razón por la que Crimson
Le permitía ser testigo de todo lo que hacía en aquel lugar. Pensando que había una razón detrás de todo ello. Así que él comenzó a charlar con Crimson. Haciendo parecer como que comprendía su actuar. El hecho de ser reconocido por alguien más. Parecía alegrar enormemente a Crimson. El poder de convencimiento de Khan. Era tal que convenció a Crimson. De que él también era un lobo solitario. Igual que Khan se denominaba. Logrando formar un sentido de parentesco. Que era su objetivo realmente. Aún así el plan no salió tan bien como esperaba. Porque de igual forma Crimson decidió que lo mataría. Pero consideraba que hoy era un gran día. Ya que finalmente había conocido a alguien. Que entendía su noble causa, considerando. Que Khan era un camarada suyo. Decidiendo entonces enseñarle, el ritual que ejercía. Con aquellas hadas cautivas. Él seleccionó a una de las hadas. Y la colocó en una especie de círculo mágico. Comenzando un ritual, casi de inmediato. El círculo comenzó a brillar. Y Crimson le ordenó al hada, que declarara. Que le legaría su vida. En un inicio esta parecía resistirse, y no hacer lo que Crimson le pedía. Pero gracias a una amenaza por su parte. El hada terminó cediendo, y una vez establecido el contrato. La luz del círculo brilló fuertemente. Cuando por fin Khan pudo ver nuevamente lo que sucedía. El hada había perdido toda su esperanza de vida. Convirtiéndose en un despojo nada más. Aún así la apariencia de Crimson. No había cambiado en lo más mínimo. Por lo que Khan pensó que el hechizo había fallado. Crimson le dijo que no había diferencia. Porque él no era un humano, o por lo menos no lo era actualmente. Cuando él fue maldito, inicialmente envejeció y se enfermó en un instante. En ese momento un mago errante que se estaba quedando en el pueblo. Le sugirió llevar a cabo un experimento. Crimson descubrió su pecho para mostrarle a Khan. El resultado de aquel experimento. Mostrándole el rostro de un Gnoll. Básicamente él se había convertido en una criatura híbrida. Algo que Crimson consideraba maravilloso. Una combinación de dos tribus que guardaban rencor contra las hadas. Poseyendo la sabiduría humana y el cuerpo de un Gnoll. Ahora que había revelado su secreto. Y había hablado plácidamente de sus sueños con Khan. El momento de deshacerse de él había llegado. Dejemos el momento tenso aparte para hablar de la princesa Etena. Quien era considerada un genio del reino mágico. Ella admiraba a los individuos trabajadores. El ser una princesa ocupaba la mayor parte de su tiempo. Y ella nunca tuvo que trabajar duro debido a sus increíbles talentos. Es por eso que cuando Bora mostraba un gran interés en la magia, ella quedó encantada. Decidiendo convertirla en su primera estudiante. Porque mostraba ser una chica muy trabajadora. Etena mostró entonces un tipo de magia distinta. A las que les había mostrado. Haciendo aparecer un conejo en su mano. Esta era una magia de hielo distintiva de Etena. Gracias a heredar algunos de los talentos de sus antepasados como bendiciones. La familia real de Etena podía realizar magia de fuego excepcional. Durante generaciones. Por otro lado ese conejo de hielo era su propia magia. Independiente de la magia heredada. Bora intentó hacer dicho conejo ella también. Sin embargo no pudo lograrlo. Etena le dijo que el hecho de que no pudiera hacerlo significaba que ella como profesora aún tenía un largo camino por recorrer. Y cuando su competencia aumentará, Bora como su estudiante también podría hacer fácilmente su magia de hielo. Bora agradeció la amable explicación de su maestra. Y en ese momento, la rubia fantasiosa le preguntó a Etena qué sucedía con ellos. Que aún no habían recibido su bendición para ser sus discípulos. Esto provocó que el resto de estudiantes comenzaran a pedir también que les otorgara a ellos su bendición. Comenzando a comportarse de una manera revoltosa. Exigiéndole a Etena una igualdad de trato. Ella les dijo entonces que debían decidir quién se convertiría en el segundo estudiante. Lo que conllevó a que todos los alumnos quisieran ser elegidos. Y por ende comenzaron a pelear entre ellos.
Y al estar tan ocupados saboteándose los unos a los otros, peleando por el puesto del segundo discípulo. Esto le permitía a Etena concentrar su atención en Bora. Pues al parecer era la única que le interesaba. Etena aseguraba que la magia propia se obtiene después de numerosos errores de prueba y prácticas interminables. Bora preguntó entonces si la magia negra se obtenía de igual manera. El semblante de Etena cambió de inmediato, guardando silencio por un momento, para luego responder que la magia negra es diferente a la magia blanca, debido a que es imposible de practicar en solitario. Porque la magia negra necesita un sacrificio cada vez que la usas. Esto nos lleva de nuevo con Khan, que ya se encuentra en medio del círculo que Crimson había preparado. Y preguntándose cómo rayos había terminado siendo atrapado por ese tipo de loco. En ese momento Crimson le pidió a Khan que declarara que le entregaba su vida, suponiendo que el consentimiento del sacrificio es importante para que la magia negra tenga un buen resultado. Antes de declarar tales palabras, Khan tenía una petición para Crimson, en la cual él deseaba ver a Micha una última vez. Crimson enseguida pensó, si se trataba de la mercenaria que utilizaba la ballesta grande, dando completamente con la persona. Preguntándole a Khan por qué buscaba ver a esa mujer en específico. Khan aseguró que él era el novio de Micha. Pero esas palabras le parecieron una tontería a Crimson, ya que siendo el jefe de la ciudad, sabe todo lo que pasa en el pueblo. Y por supuesto había notado de que Micha era novia de Cole. Khan pensaba que Crimson no estaba completamente cuerdo. Pero a pesar de sus locuras, parecía haber estado haciendo un buen trabajo como jefe. Pero esto solo le facilitaba a Khan su estrategia, asegurando que Cole era el exnovio de Micha. Y a manera de prueba le pidió a Crimson que se acercara a él y oliera su cuerpo, con eso él sabría enseguida que no mentía. Crimson olfateó a Khan con su cabeza de Nol, encontrando sin duda el olor de Micha. Por lo que él terminó creyendo que eran amantes. Pero aún así se negó a cumplir la petición de Khan. Porque si Micha desaparecía, era seguro que Gary y Cole sospecharían de él. En ese caso Khan le pidió, que si por algún motivo seguía con vida, después de realizar el ritual, que por favor lo liberara para que pudiera ver a Micha. Crimson le dio entonces su palabra, sabiendo que Khan tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir. Khan declaró entonces, cerrando el trato y comenzando el ritual. Ritual que por su experiencia dolía como el infierno. Pensando que había logrado su objetivo, se despedía de Khan, diciéndole que le informaría a Micha que él se había ido muy lejos, soportando el dolor del ritual. Khan le respondió que eso sería muy difícil, porque Micha se había ido primero. Crimson, intrigado, le preguntó a qué se refería con sus palabras. Ese fue el momento que Khan aprovechó para soltarle tremendo puñetazo en la quijada. Porque toda la charla sobre Micha fue hecha con el objetivo de ganar tiempo por parte de Khan y así lograr liberarse de la cuerda que lo ataba. Crimson estaba completamente sorprendido y no entendía cómo es que podía seguir con vida. Y es que él no sabía que gracias a la bendición del forastero, Khan incluso podía restablecer su vida útil. Pero eso no era todo, debido a que habían hecho un pacto en el que podía irse del lugar si lograba sobrevivir. Y como así lo hizo, tomó nuevamente su daga. Pero esto no era suficiente, por lo que decidió ir hacia una de las hadas, cortando las cadenas que la ataban y llevándola con él como su testigo. Él comenzó a correr hacia la puerta. Pero Crimson no podía permitir que Khan escapara del lugar y revelará al mundo los secretos que había guardado tan cuidadosamente. En teoría Crimson no podía meterse con Khan hasta que él viera a Micha, y como no había forma de encontrar a una chica que ya estaba muerta, Crimson no podría acercarse a él de por vida. Con lo que Khan no contó, es que él podía romper su promesa si renunciaba a la vida que recibió de Khan. Utilizando su magia pudo retenerlo. Pero esto no parecía preocuparlo para nada. Sin darse cuenta, Crimson estaba perdiendo mucha más vida de la que había anticipado.
llegando al punto que su fuerza comenzó a desvanecerse. Esto era algo inaudito para Crimson, que enseguida cuestionó a Khan si acaso era algún tipo de vampiro, con vida infinita o algo por el estilo, preguntándole cuál era su verdadera identidad. Khan gritó entonces que él era el apóstol del forastero. Palabras que daban gran alegría al dios que lo observaba, tanto que hacía sentirlo avergonzado. Entonces se dispuso a marcharse. Pero una voz que no había escuchado antes le aseguraba que no lo perdonaría. Al dirigir su mirada hacia el lugar, la cabeza del Gnoll parecía haber recobrado su vida. Esta había tomado el control del cuerpo, mientras que Crimson había perdido el sentido por el momento. El Gnoll enseguida dirigió sus garras hacia Khan, que lanzó a la hada para que no recibiera daño. Por ese motivo él recibió una herida mortal. Pero gracias a su bendición, él podía recomponerse rápidamente. Crimson volvió a despertar, preocupado porque se estaba quedando sin energía. Así que decidió escapar del lugar. Pero alguien lo detuvo de su pie. Era ella la hada que Khan había soltado anteriormente. Esto le dio suficiente tiempo para que pudiera atacarlo, dirigiendo su ataque hacia su cabeza, cortando su cuello, sin ninguna vacilación. Pero esto no era suficiente, porque Khan era consciente de que aún le quedaba una cabeza más. Apuntando su cuchilla hacia el rostro del Gnoll, quien entre lágrimas dedicaba sus últimas palabras hacia su hija. De esta manera Khan terminó derrotando a Crimson, decidiendo entonces liberar a todas las hadas que estaban cautivas. Él también llamó a los aldeanos y los vigilantes para lidiar con la situación. Y cuando finalmente parecía que todo había terminado, Khan se retiraba del lugar tranquilamente. Pero alguien mencionó ciertas palabras, que aunque no logramos entender, fueron suficientes para lograr que todos los presentes se volvieran enemigos de Khan, comenzando a perseguirlo una vez más. Volvamos entonces con el grupo de los héroes, quienes tuvieron una pelea infantil por ser el segundo discípulo de Etena. Para solventar esto aparecieron muchos magos en grupo, quienes se convirtieron en maestros de cada uno de los héroes, resolviendo el problema rápidamente, ya que habían tantos magos que querían el honorable título de maestro del héroe. Así Etena continuó con el entrenamiento de todos, enseñándoles cómo se forma la magia según su entendimiento. Cuando uno de los héroes preguntó algo que ella desconocía, este chico quería saber cuándo y dónde debería aplicar fórmulas matemáticas a la magia. Etena le aseguró que no había nada de eso, porque según ella la forma de usar magia es heredada de maestro a discípulo, por lo que no había razón para utilizar fórmulas matemáticas. Uno de los maestros que estaba en el lugar destacó que la princesa estaba enseñando algo mal a los héroes, ya que realmente sí hay un uso de fórmulas matemáticas en la magia. Y procedió a explicarles a los chicos cómo se hace, determinando que la princesa solo aprendió la teoría, por lo que no podría saber los usos prácticos que tienen la introducción de fórmulas matemáticas, las cuales pueden servir para aumentar la eficiencia de la magia. De esa manera logran evitar un esfuerzo innecesario de la fuerza mental del mago en una guerra, pudiendo determinar cómo lanzar una bola de fuego en cierto ángulo, que es algo de suma importancia, además de tener en cuenta la dirección y la fuerza del viento, haciendo una demostración que dejó a los interesados más que entusiasmados. Por eso el anciano se ofreció a ayudar también en las explicaciones y el aprendizaje de la magia, además de las aplicaciones prácticas. Con la magia práctica y magos sobresalientes, los héroes aprendieron magia rápidamente. Volvamos entonces al pueblo de donde Khan había escapado. Aquí las hadas se estaban refugiando momentáneamente, curando sus heridas y recuperándose. Espresto, que era la doncella de la princesa de las hadas, se encontraba de muy mal humor por haber perdido la pista de Khan. El problema con él radicaba en que solo el milagro de una santa puede restaurar cualquier herida en su cuerpo. Y ese milagro no se le puede dar a un hada que ni siquiera es parte de la familia real. Por eso era impensable para ella pensar que un humano como Khan pudiera tener ese poder.
pensando en que cuando la princesa y ella regresen a su propio país, deberían tomar medidas incriminando a ese pueblo de inmediato. Alguien tocó la puerta, interrumpiendo los pensamientos de Espresto. Esta era otra hada que venía a informarle. El hecho de que los mercenarios del pueblo perdieron el rastro de Khan. Claro está, aunque a ella le molestaba. Este no era un problema de las hadas. Por lo tanto, ella pensaba que no deberían preocuparse por cosas de los humanos. Aún así, el hada recalcaba que ellos habían sido salvados por ese sujeto. Espresto enseguida se exaltó, porque ese sujeto cargaba con él la daga que la princesa llevaba. Pensando en que no deberían dejarse engañar una vez más por los humanos. Porque estos son bestias en las que no se pueden confiar. La chica volvió a insistir, que aunque Espresto decía la verdad, no podían evitar el hecho de que fueron salvados. Y aún así Espresto también era consciente. Aclarando que en ningún momento pidió que mataran al chico. En ese momento la chica que había liberado inicialmente apareció frente a la puerta, reclamándole a Espresto por sus acciones. Esta chica era considerada un anciano de las hadas, la cual se llamaba Célebres. Su condición física parecía estar muy mal. Pero al parecer su malestar por las acciones de Espresto le daban las fuerzas para mantenerse en pie. Célebres pertenece a la familia real de hadas, que usan el nombre Sol Sagrado en lenguaje antiguo. Aunque es una familia colateral. Ella había sido capturada por el jefe Crimson, el cual parecía tenerle cierto aprecio como su juguete. Por esta razón estuvo confinada en el sótano durante mucho tiempo. Y al parecer Célebre estaba muy agradecida con Khan. Hasta podría decirse que tenía una gran deuda con él. Motivo por el cual ambas hadas comenzaron a discutir. Célebres le explicaba a Espresto la forma en que Khan lo salvó usando el contrato de magia negra, ya que él se aprovechó de la violación del contrato. Si rompes el contrato de magia negra, tienes que pagar tanto como recibes. Y como el jefe Crimson subestimó la esperanza de vida de Khan, él terminó autodestruyéndose, diciéndole además que era lamentable ver en lo que Espresto se había convertido. La forma en que retozaba inocentemente en el palacio real se ha convertido ahora en un remanente del pasado. Espresto, entre lágrimas, le dijo que ella no conocía su corazón. Y tampoco la desesperación y la humillación que sintió. Como ambas no pudieron llegar a un acuerdo, Célebre se empecinó en que tendría que ir a buscar a esa persona, pidiéndole a ambas chicas que a partir de ese momento ya no la llamen más por el título de anciano, pues es un título muy grande para alguien como ella. El dios solitario estuvo presente durante toda la conversación. Y cuando ésta finalizó, él volvió hacia el lugar donde se encontraba Khan, preguntándole si aún se encontraba con vida. Pues recordemos. Este se había lanzado nuevamente por un acantilado. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life.